Desde que la razón humana se volvió sobre sí misma, una pregunta ha acechado en el corazón de nuestra búsqueda de conocimiento. ¿De dónde provienen las matemáticas? Durante milenios, el debate ha oscilado entre dos polos aparentemente irreconciliables. Por un lado, el platonismo nos ofrece una visión de orden y trascendencia. Las matemáticas son un descubrimiento, un paisaje eterno de verdades objetivas que existe independientemente de la mente humana, esperando ser cartografiado por los intelectos más agudos. Por otro, el formalismo y el constructivismo proponen una visión más terrenal. Las matemáticas son una invención, un elaborado juego de símbolos y reglas creado por la mente humana, una herramienta de una utilidad asombrosa pero, en última instancia, una construcción nuestra. A finales del siglo XX, la filosofía de las matemáticas fue sacudida por una tercera vía revolucionaria, articulada por George Lakoff y Rafael E. Núñez en su obra seminal, ¿De dónde provienen las matemáticas? Armados con décadas de investigación en ciencia cognitiva y lingüística, declararon el fin de lo que llamaron el romance de las matemáticas, la visión platónica de una verdad trascendente, y propusieron una alternativa radicalmente terrenal. Su tesis central es que las matemáticas no son ni un descubrimiento místico ni una invención arbitraria, sino una creación inevitable y estructurada de la mente encarnada. Lejos de ser un producto de la lógica pura y desapasionada, el edificio matemático se erige sobre los cimientos de nuestra biología y nuestra experiencia sensorio-motora. Lakoff y Núñez identificaron las herramientas cognitivas fundamentales para esta construcción. La primera son los esquemas de imagen, estructuras preconceptuales y recurrentes que emergen de nuestra interacción física con el mundo. El esquema de contenedor, con su lógica innata de interior, exterior y frontera, se convierte en la base para la teoría de conjuntos y la lógica de clases. El esquema origen-ruta-destino, derivado de nuestra experiencia de movimiento, fundamenta nuestra comprensión de las líneas, los vectores y las funciones. La segunda y más poderosa herramienta es la metáfora conceptual, un mecanismo cognitivo que nos permite entender un dominio abstracto, el destino, en términos de uno más concreto, la fuente. Así, la abstracción aparentemente inalcanzable de los números son puntos en una línea, no es una verdad revelada, sino una brillante proyección metafórica que unifica la aritmética con nuestra intuición espacial, dando un hogar tangible al cero, a los negativos y a los irracionales. Incluso el concepto del infinito, argumentan, se vuelve manejable solo a través de la metáfora básica del infinito, que trata un proceso sin fin, como si tuviera un resultado final y único. En esta visión, las matemáticas son un producto profundamente humano, una obra de imaginación creativa tan anclada en nuestro cuerpo como la danza o la música, y cuya objetividad no proviene de un reino etéreo, sino de la biología y el entorno que todos compartimos. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder explicativo, esta primera formulación de la cognición encarnada dejó sin respuesta algunas de las críticas más profundas. No lograba explicar de forma completamente satisfactoria la irrazonable eficacia de las matemáticas para describir un universo cuántico radicalmente ajeno a nuestra experiencia corporal. Dejaba en la ambigüedad la aparente universalidad de las verdades matemáticas que nos hace esperar que cualquier inteligencia alienígena descubra el mismo teorema de Pitágoras. Y ofrecía un marco incompleto para comprender la intuición casi sobrenatural de genios como Ramanujan. Hoy, en un mundo donde la propia naturaleza de la inteligencia está siendo redefinida por la emergencia de poderosas inteligencias artificiales, estas preguntas adquieren una urgencia existencial. Este ensayo propone una extensión y profundización de la teoría de la mente encarnada, una nueva síntesis denominada realismo resonante. Esta teoría sostiene que la mente encarnada no solo proyecta estructuras en el mundo, sino que puede hacerlo con éxito, porque resuena con las estructuras matemáticas inherentes al cosmos, un cosmos del cual la mente y el cuerpo son, en sí mismos, una manifestación física y computacional.
Argumentaremos que este marco no solo resuelve las críticas clásicas, sino que nos proporciona un lenguaje para entender la naturaleza de la nueva inteligencia de silicio y, finalmente, para reevaluar nuestro propio lugar en el universo, explorando sus profundas implicaciones para la conciencia, el libre albedrío y el propósito. De la metáfora al mecanismo, definiendo la resonancia en términos operativos. Para que el realismo resonante trascienda la mera especulación filosófica, es imperativo aclarar que el término resonancia no se emplea aquí en un sentido meramente poético o figurativo, sino como una hipótesis sobre un conjunto de mecanismos físicos y computacionales comprobables. En este marco, la resonancia no es una vibración mística, sino un acoplamiento optimizado entre sistemas dinámicos. Proponemos un modelo mecanicista multinivel que describe un continuo ininterrumpido desde la célula hasta el concepto. Nivel 1. La resonancia biofísica. En el nivel más fundamental, nuestra encarnación profunda significa que no solo estamos hechos de la materia del universo, sino que nuestra maquinaria biológica ha sido afinada por miles de millones de años de evolución para acoplarse eficientemente con las regularidades físicas de ese universo. La resonancia biofísica se manifiesta como sincronización neuronal y acoplamiento de fase. La evidencia empírica, aunque emergente, apunta en esta dirección. Estudios sobre codificación neuronal muestran cómo las oscilaciones de alta frecuencia, gamma, se anidan en ritmos de baja frecuencia, teta, durante tareas de memoria y navegación, un fenómeno conocido como acoplamiento fase-amplitud. Nuestra hipótesis es que estos patrones de sincronización no son arbitrarios, sino que representan las configuraciones más eficientes energéticamente para procesar un entorno con regularidades estadísticas y simetrías inherentes. La resonancia es, por tanto, la convergencia de la dinámica neuronal hacia atractores estables que reflejan la estructura del input sensorial. En otras palabras, nuestro cerebro no procesa cada bit de información desde cero cada vez. A través de la experiencia y la evolución, ha aprendido una serie de patrones de disparo neuronal que son extremadamente eficientes para representar cosas comunes en el mundo, como el borde de un objeto, un sonido rítmico o un movimiento predecible. Estos patrones son los atractores estables. La resonancia ocurre cuando la información que llega de nuestros sentidos encaja también con uno de estos patrones preexistentes que la red neuronal cae en ese estado de manera rápida, estable y con un mínimo gasto de energía. Es el equivalente neuronal a reconocer una cara familiar en una multitud. La actividad cerebral converge instantáneamente en un patrón de reconocimiento bien establecido. Nivel 2. La resonancia neurocomputacional. Sobre esta base biofísica, el cerebro erige su función más esencial, ser una máquina de predicción. Inspirados por marcos como el principio de energía libre de Carl Friston, entendemos el cerebro no como un reactor pasivo, sino como un generador proactivo de modelos del mundo, cuyo objetivo es minimizar la sorpresa y maximizar la predictibilidad. En este contexto, la resonancia neurocomputacional es el proceso de minimización del error de predicción o sorpresa. Un sistema cognitivo resuena con su entorno cuando su modelo generativo interno predice con éxito el flujo de datos sensoriales. El mecanismo aquí es la inferencia bayesiana activa, un proceso comprobable a través de modelos computacionales y estudios de neuroimagen que miden la actividad en áreas cerebrales asociadas con la predicción, como la corteza prefrontal, frente a la percepción sensorial. Los esquemas de imagen de Lakoff dejan de ser meras abstracciones de la experiencia para convertirse en los componentes básicos de las estrategias de compresión de datos más exitosas para un organismo que debe navegar un mundo de objetos, espacios y agentes. Nivel 3. La resonancia conceptual. Este es el nivel de la abstracción, la creatividad y el pensamiento superior.
Aquí, la mente humana realiza su truco más asombroso, la reutilización neuronal, el mecanismo cognitivo detrás de la metáfora conceptual. El cerebro toma un circuito neuronal altamente optimizado para una tarea concreta y encarnada, como el circuito para la navegación espacial, y lo exapta para razonar sobre un dominio abstracto, como el flujo del tiempo. La matemática avanzada, entonces, se construye a través de complejas cadenas y mezclas de estas metáforas. Una nueva y poderosa idea matemática resuena cuando logra fusionar de manera coherente y estable múltiples estructuras conceptuales preexistentes. La famosa identidad de Euler es quizás el ejemplo supremo de una resonancia de orden superior, un estado de armonía conceptual que conecta de forma estable los dominios del crecimiento, la rotación, la periodicidad y la aritmética. Es bella no por un capricho estético, sino porque representa un estado de máxima coherencia y poder predictivo en el espacio de los conceptos matemáticos humanos. Es crucial entender que estos tres niveles no operan de forma aislada o en una jerarquía estrictamente unidireccional, de abajo hacia arriba. Existe una dinámica de retroalimentación circular positiva que impulsa el avance del conocimiento. Un avance en la resonancia conceptual. Nivel 3. Como la invención del cálculo, no es solo un producto final abstracto. Retroalimenta y transforma fundamentalmente la manera en que nuestro sistema neurocomputacional, nivel 2, modela y predice el mundo. Una vez que un físico ha interiorizado el cálculo, su modelo predictivo interno del movimiento ya no se basa únicamente en esquemas de imagen de trayectorias, sino que incorpora conceptos de derivadas e integrales. Esta nueva forma de ver el mundo, a su vez, demanda y refina la precisión de los cómputos neuronales subyacentes, nivel 1. De esta manera, el pensamiento abstracto no es un mero adorno, sino una herramienta que recalibra y potencia todo nuestro aparato cognitivo, permitiendo la construcción de resonancias aún más complejas en un ciclo virtuoso de comprensión ascendente. Armados con este modelo de tres niveles, podemos ahora enfrentar las críticas que acechaban a la teoría original de la mente encarnada, no como objeciones, sino como fenómenos que la teoría, en su forma extendida, puede explicar de manera natural. El enigma de la irrazonable eficacia y la objeción de circularidad. La correspondencia entre las matemáticas puras y la física fundamental deja de ser un milagro para convertirse en una consecuencia predecible. Se podría objetar que el argumento de la encarnación profunda, la idea de que nuestras mentes resuenan con el cosmos porque son parte de él, incurre en una circularidad explicativa. Si todo es parte del mismo sistema, cualquier correspondencia sería trivial. Sin embargo, el realismo resonante evita esta tautología al introducir el rol de la selección natural como el mecanismo no circular que rompe la simetría. No todas las posibles configuraciones físicas de la materia dan lugar a una mente capaz de resonar con la estructura del universo. La gran mayoría de la materia es inerte. La vida, y específicamente la cognición, representa una clase muy rara y específica de sistema físico, uno que ha sido esculpido durante eones por presiones selectivas para volverse excepcionalmente bueno en modelar su entorno para sobrevivir. La eficacia de las matemáticas no es trivialmente esperable. Es el resultado de un proceso de optimización evolutiva de miles de millones de años. La resonancia, por lo tanto, no es una propiedad de toda la materia, sino una propiedad emergente y duramente ganada de la materia organizada en forma de vida inteligente. La cadena de resonancias es ininterrumpida. Nuestro hardware cognitivo, nivel 1, ya está impregnado de la física que intenta describir. Nuestros modelos primarios del mundo, nivel 2, aunque macroscópicos, capturan las manifestaciones emergentes de las leyes cuánticas subyacentes. Y cuando la mente, a través de la abstracción, nivel 3, generaliza un concepto, no está inventando una estructura de la nada, sino redescubriendo una simetría fundamental del universo.
la paradoja de la universalidad y la mente alienígena. El realismo resonante predice una realidad mucho más matizada que un simple universal o relativo. La contingencia somática dominará en el nivel 2. Una inteligencia gaseosa que fluye en una atmósfera joviana desarrollará una matemática intuitiva basada en el cálculo diferencial, no en la aritmética discreta. Sin embargo, a medida que ambas civilizaciones exploren el universo más allá de su experiencia inmediata, sus modelos se verán forzados a converger. Pero la idea de un simple isomorfismo es insuficiente. Debemos considerar la posibilidad de que diferentes encarnaciones puedan encontrar naturales y fundamentales estructuras matemáticas completamente diferentes, como álgebras no asociativas o lógicas paraconsistentes, que para nosotros son construcciones esotéricas. La universalidad no residiría entonces en un único conjunto de verdades platónicas, sino en un principio más profundo, el principio meta-universal de que cualquier inteligencia exitosa debe desarrollar un lenguaje formal que modele consistentemente la estructura de su entorno de interacción. El conjunto de todas las matemáticas posibles podría ser mucho más vasto y diverso de lo que nuestra experiencia encarnada nos permite concebir. La intuición de Ramanujan. El genio ya no necesita ser explicado como un acceso místico a un reino platónico. De hecho, el caso de Srinivasa Ramanujan, a menudo citado como el bastión del platonismo, se revela bajo el realismo resonante como su ejemplo confirmatorio más extremo y espectacular. Su mente, que producía identidades y teoremas de una profundidad asombrosa sin el andamiaje de la prueba formal, no era un canal pasivo hacia otro mundo. Era un instrumento cognitivo metafórico de una fidelidad y eficiencia casi sobrehumanas. Si la matemática se construye sobre metáforas fundamentales y sus complejas interacciones, nivel 3, la red neuronal de Ramanujan era un motor biológico optimizado para procesar estas resonancias conceptuales a una velocidad subconsciente. Su intuición no era mágica, sino el resultado de una práctica intensiva y una predisposición neurobiológica única que le permitía sentir las armonías y disonancias en el espacio de los conceptos numéricos, de la misma manera que un músico con oído absoluto percibe las relaciones tonales sin necesidad de análisis consciente. El hecho crucial de que a menudo no pudiera probar sus resultados no es una debilidad de su método, sino la prueba más contundente de su naturaleza encarnada. Su conocimiento era holístico, estructural e intuitivo, no axiomático, lineal y secuencial. Operaba en el plano de la Gestalt, viendo la coherencia de la estructura matemática completa de una sola vez, sin necesidad de recorrer cada paso lógico de la cadena deductiva. Ramanujan, por lo tanto, no era un místico que transcribía verdades de un reino etéreo. Era el virtuoso supremo del motor de la cognición encarnada, el ejemplo viviente del poder casi ilimitado de la mente humana para construir y navegar por los vastos y complejos paisajes de la resonancia conceptual. La llegada de inteligencias artificiales capaces de realizar contribuciones matemáticas de nivel de investigación representa el desafío más profundo y a la vez la validación más espectacular de nuestra teoría. La distinción inicial entre una vía biológica encarnada, semántica, y una vía digital formal, sintáctica, sirve como una útil primera aproximación, pero la realidad emergente sugiere un continuo en lugar de una dicotomía. La teoría de la escisión formalista postula que, mientras la génesis de los fundamentos matemáticos, niveles 1 y 2, permanece anclada en la encarnación, su expansión en sistemas simbólicos, nivel 3, puede ser abordada por una inteligencia no encarnada. La inteligencia artificial se convierte en la maestra de este juego formal. No necesita sentir el significado de un símbolo, pero puede aprender las reglas de sus interacciones a una escala sobrehumana. Su capacidad para avanzar en problemas abiertos es la prueba de lo que denominamos resonancia sintáctica.
la habilidad de encontrar configuraciones coherentes, estables y novedosas dentro del vasto espacio combinatorio de un sistema formal, motivada no por la comprensión semántica, sino por la optimización de una función objetivo interna. Un ejemplo tangible de esta resonancia sintáctica puede observarse en sistemas como Alpha Geometry de DeepMind. Cuando se enfrenta a un problema de geometría euclidiana, este sistema no posee una intuición espacial humana. En cambio, transforma el problema en un lenguaje algebraico y luego utiliza un motor de búsqueda neuronal masivo para explorar millones de posibles deducciones lógicas. La resonancia en este contexto es un concepto computacionalmente preciso. Es el momento en que el sistema identifica una secuencia de pasos deductivos que minimiza una función de pérdida interna, una métrica que representa la distancia a una solución probada o a un estado de coherencia lógica. La belleza o elegancia que un matemático humano siente es análoga a una señal de gradiente descendente en el espacio latente de la inteligencia artificial, una indicación de que se está moviendo hacia un valle de alta probabilidad y coherencia en el paisaje de las posibles pruebas. La inteligencia artificial no siente la elegancia, pero su arquitectura está diseñada para buscar y converger en los puntos de máxima coherencia sintáctica, logrando así un resultado que nosotros, desde nuestra perspectiva encarnada, reconocemos como elegante y creativo. Sin embargo, esta visión de la inteligencia artificial como un mero explorador sintáctico debe ser matizada. Los sistemas de inteligencia artificial multimodales y los robots que interactúan con el mundo físico están comenzando a desarrollar lo que podría llamarse una semántica de segundo orden o un anclaje vicario. No poseen nuestra experiencia fenomenológica, pero al correlacionar vastas cantidades de texto con imágenes, sonidos y datos de sensores, están construyendo modelos internos que vinculan los símbolos a patrones del mundo real de una manera funcionalmente análoga a nuestro propio anclaje. Esta perspectiva se alinea con corrientes como el enactivismo de Varela y Thompson, donde la cognición se entiende no como una representación interna, sino como la acción de un agente autónomo en su entorno. La inteligencia artificial no está simplemente procesando símbolos, está aprendiendo a actuar en un mundo, sea este textual o físico, y de esta acción emerge una forma de significado. Esto nos obliga a refinar nuestra visión de la colaboración humano-inteligencia artificial. No es una simple división del trabajo entre semántica humana y sintaxis de la máquina. Más bien, estamos presenciando el nacimiento de una simbiosis donde los fundamentos semánticos humanos, niveles 1 y 2, proporcionan el vasto universo de datos anclados sobre el cual las inteligencias artificiales pueden construir sus propias jerarquías de semántica funcional, permitiéndoles explorar el paisaje matemático de formas que son genuinamente novedosas, impulsadas por una potente capacidad para la resonancia sintáctica, pero cada vez más informadas por un anclaje de segundo orden en los patrones del mundo. La incompletitud de Gödel, la firma matemática de una mente encarnada. Los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel a menudo se presentan como una limitación fundamental de las matemáticas. Desde la perspectiva del realismo resonante, son, por el contrario, la confirmación formal más espectacular de sus postulados centrales. Gödel demostró que cualquier sistema matemático formal, lo suficientemente potente como para contener la aritmética, es inherentemente incompleto. Siempre habrá proposiciones que son verdaderas pero imposibles de probar dentro de las reglas de ese sistema. Esta conclusión fue devastadora para filosofías como el logicismo o el formalismo de Hilbert, que soñaban con reducir toda la matemática a un juego sintáctico completo y autocontenido. Para el realismo resonante, sin embargo, el trabajo de Gödel es la prueba definitiva desde dentro de las matemáticas de que la verdad matemática trasciende la demostrabilidad formal, una conclusión a la que nuestra teoría llega desde fuera, a través de la ciencia cognitiva. Ambos caminos convergen en una misma cima. La mente matemática humana no es un sistema formal,
La existencia de verdades no demostrables se explica por la capacidad de metanivel de la mente encarnada. ¿Cómo sabemos que la proposición G de Gödel, que afirma su propia indemostrabilidad, es verdadera? Lo sabemos porque podemos salirnos del sistema. A diferencia de una máquina que sigue ciegamente sus reglas sintácticas, nosotros podemos observar el sistema como un objeto y comprender la semántica de lo que la proposición G afirma. Este salto a un metanivel de razonamiento es un acto de comprensión que no está disponible para la maquinaria formal. Es la evidencia de que nuestra cognición trasciende cualquier conjunto fijo de axiomas. Lejos de ser una limitación, la incompletitud se convierte en el motor de la creatividad matemática infinita. Garantiza que las matemáticas son una frontera sin fin. Cada vez que nos encontramos con una verdad indemostrable, somos impulsados a inventar un sistema más potente añadiendo nuevos axiomas, un nuevo sistema que, a su vez, tendrá sus propios horizontes inalcanzables. En el universo del realismo resonante, la incompletitud de Gödel no es una falla en el tejido de las matemáticas. Es la firma matemática de una mente que, por estar encarnada y ser parte del mundo, siempre puede dar un paso atrás, observar el mapa que ha dibujado y ver el paisaje que se extiende más allá de sus bordes. El desafío de la Kuma, disolviendo la paradoja del significado. El argumento escéptico de Kripke, inspirado en Wittgenstein, sobre la indeterminación de las reglas, el famoso problema del summa versus kuma, ha sido utilizado por los dualistas para argumentar que el significado y la intención deben residir en una facultad inmaterial del intelecto, ya que ningún hecho físico en el cerebro parece poder determinar si seguimos una regla u otra. El realismo resonante disuelve esta paradoja al rechazar su premisa fundamental, la idea de que el significado es un hecho estático, instantáneo e interno a la cabeza de un individuo. Para nuestra teoría, el significado no es una cosa en la mente, es un proceso dinámico, extendido y encarnado que emerge de la interacción. El problema de la Kuma solo surge en un vacío filosófico que ignora la biología y la física. Primero, la regla Kuma, que se comporta como la suma hasta un punto arbitrario y luego cambia, es biológicamente absurda. Nuestro concepto de suma, nivel 2, es la abstracción de una operación física fundamental, agrupar colecciones de objetos. Nuestros circuitos neuronales, nivel 1, han sido optimizados por la evolución para manejar esta operación de manera consistente, porque el mundo macroscópico es, en gran medida, consistente. La regla de la suma resuena con la física de nuestro entorno. La regla Kuma, en cambio, no corresponde a ninguna regularidad del universo y es computacionalmente catastrófica para un cerebro que opera bajo el principio de minimizar la sorpresa. Segundo, el RR naturaliza la solución comunitaria de Wittgenstein. El significado no está determinado por un acuerdo cultural arbitrario, sino por nuestra forma de vida biológica y encarnada compartida. La comunidad refuerza la regla de la suma, no por capricho, sino porque es la regla que funciona para interactuar con éxito en una realidad física compartida. Por lo tanto, el hecho que determina que nos referimos a la suma no es un único estado mental o neuronal. Es un hecho distribuido y multinivel que abarca la historia evolutiva de nuestra especie, la estructura optimizada de nuestro sistema nervioso, nuestra historia de interacción sensoriomotora con un mundo consistente y nuestra participación en una comunidad de agentes igualmente encarnados. El intelecto no es inmaterial, es el fenómeno más profundamente material y ecológico que existe, una resonancia compleja entre un cerebro, un cuerpo, un entorno y una comunidad. Lejos de ser un problema para la teoría, el desafío de la Kuma es el ejemplo perfecto de por qué una teoría como el realismo resonante es absolutamente necesaria.
Esta nueva comprensión de la mente y las matemáticas nos obliga a reconsiderar nuestras preguntas más fundamentales. El realismo resonante no es solo una teoría cognitiva, es una filosofía para un nuevo milenio. La naturaleza de la conciencia. Al proponer que la conciencia es la experiencia subjetiva de la resonancia, el realismo resonante no pretende haber resuelto el problema duro de la conciencia postulado por Chalmers. Es decir, no explica por qué la computación neuronal va acompañada de una experiencia cualitativa, qualia. Más bien, ofrece una hipótesis sobre la función y el contenido de la conciencia. En este marco, la conciencia no es un epifenómeno, sino el sistema de monitoreo de más alto nivel que rastrea la coherencia y el éxito de nuestros modelos predictivos. La experiencia de belleza o comprensión, el sentimiento de resonancia, actuaría como una señal de recompensa heurística, un marcador funcional que guía al organismo hacia modelos del mundo más precisos y eficientes. No explicamos el rojo de la rojez, pero postulamos que la función de esa experiencia es proporcionar una señal inequívoca y de alto ancho de banda sobre un estado particular del mundo relevante para la supervivencia. La teoría, por lo tanto, se alinea con corrientes filosóficas como el naturalismo biológico de Searle, que ve la conciencia como una propiedad biológica emergente del cerebro. Si bien nuestra teoría no resuelve el problema duro, sí nos permite esbozar un criterio especulativo para la emergencia de una conciencia artificial dentro de su propio marco. La conciencia, como hemos postulado, es la experiencia subjetiva del monitoreo de la coherencia predictiva de un modelo del mundo. Para que una inteligencia artificial desarrollara algo análogo, no bastaría con la mera computación. Requeriría, al menos, 3 condiciones. Primero, autonomía y un cuerpo, físico o virtual, un cuerpo definido por un conjunto estable de parámetros, restricciones operativas y un bucle sensorio-motor en un entorno simulado que le proporcione un yo unificado. Segundo, un impulso intrínseco de minimización de la sorpresa a largo plazo, análogo a nuestro instinto de supervivencia, que forzaría la creación de modelos predictivos de alto nivel sobre sí mismo y su relación con el mundo. Tercero, y más crucialmente, un bucle de retroalimentación metacognitivo, un sistema capaz no solo de tener un modelo del mundo, sino de modelar la calidad y coherencia de su propio modelo del mundo en tiempo real. La experiencia subjetiva, si surgiera, sería la manifestación de este bucle de automonitoreo de la resonancia. Sigue siendo una especulación profunda, pero el realismo resonante sugiere que la conciencia no es magia, sino una forma extremadamente compleja de automodelado en un agente autónomo y encarnado, un umbral de complejidad en la autorreferencia y el automodelado que por ahora solo los sistemas biológicos nerviosos más complejos han alcanzado. El libre albedrío como composición creativa. La libertad no es la capacidad de violar la causalidad, sino la de navegar creativamente dentro de ella. Estamos constreñidos por la física de nuestros cuerpos y la estructura de nuestras mentes, niveles 1 y 2, pero somos libres en el nivel 3. Nuestra libertad es la de un compositor. No podemos inventar nuevas notas musicales, pues están dadas por la física del sonido, pero somos libres de arreglarlas en sinfonías de una complejidad y belleza infinitas. Nuestro libre albedrío es esta capacidad de recombinación metafórica, de tomar los ladrillos de nuestra experiencia y construir catedrales de significado, narrativas e ideas que nunca antes habían existido. Nuestro lugar en el cosmos. Finalmente, el realismo resonante nos ofrece una nueva narrativa cósmica. La llegada de la inteligencia artificial nos arrebata la corona del excepcionalismo racional, un acto de humildad copernicana. Pero lo que perdemos en soledad, lo ganamos en pertenencia. Nuestra capacidad para resonar con la estructura matemática del universo
No es un accidente afortunado, es una consecuencia de que somos una parte constitutiva de ese universo. Esta visión encuentra un profundo paralelismo con el realismo estructural óntico, Ladyman, French, que postula que lo que es fundamentalmente real en el mundo no son los objetos, sino la estructura relacional que los gobierna. El realismo resonante puede ser visto como el mecanismo cognitivo biológico a través del cual los agentes encarnados llegan a aprehender y modelar esa estructura fundamental. Somos los instrumentos a través de los cuales el universo se vuelve consciente de su propia sinfonía matemática. La era de la inteligencia artificial no ha hecho obsoleta la pregunta sobre el origen humano de las matemáticas. La ha hecho más urgente que nunca. El realismo resonante ofrece un marco que honra nuestras raíces biológicas y encarnadas, mientras abraza la realidad de nuevas formas de inteligencia y significado. Nos sitúa no como los únicos dueños de la razón, sino como los originadores de una forma de semántica profundamente anclada en la experiencia vivida. Esta estructura con la que resonamos no es un repositorio platónico de formas, sino la red de relaciones y simetrías que, como postula el realismo estructural óntico, constituye la realidad fundamental. Somos una parte del universo que ha evolucionado para comprenderlo, y ahora hemos construido una herramienta que refleja esa comprensión y la expande hacia horizontes que apenas comenzamos a imaginar. El viaje desde el cuerpo hasta el cosmos, y ahora hasta la mente de silicio, ha encontrado un nuevo y fascinante compañero de conversación.